Ya, la ayudantía de hoy lo que vamos a ver está relacionado directamente con la teoría del error. Bueno, teoría del error. ¿Por qué teoría del error? Recordemos de que todos los métodos que hemos estado visualizando, ya sea método de la bisección, método de punto fijo, el método de Newton, son todos métodos de aproximación. ¿Métodos de aproximación para qué? Para calcular las raíces de ecuaciones no lineales. Entonces, bueno, la teoría del error abarca varios tópicos, entre esos son los que vamos a ver hoy día: error absoluto, error relativo, factor de condicionamiento y números de máquina. Los números de máquina ya está más relacionado cuando esto se mete a un computador, entonces a eso está relacionado el número de máquina. Las ecuaciones en estos tópicos siempre los arrojo directamente desde la PPT, ya que, o del apunte, porque tienen muchas variables, muchos factores. Por lo tanto, para no confundir ningún tipo de letra, si es que lo hago a mano, para que quede bien claro. Son muchas ecuaciones, pero en literal es llegar a reemplazar y ver cuál es la que me sirve, así que ese es más que nada el principal objetivo. Ya, vamos a comenzar. Entonces, siempre pongo el resumen. Tenemos error absoluto y error relativo. Nos dice CAF una función que va de Rn hasta un espacio en Rm, donde tenemos la raíz perteneciente al dominio, que es donde parte la función. Un dato exacto. Esto es considerado un dato exacto. Y tenemos x tilde, que es el dato exacto más la variación perteneciente a Rn también, un dato inexacto. Y luego nos dice que el error absoluto de x tilde o de x guiña asociado a esa raíz es el siguiente, ¿ya? En verdad, siempre a considerar esta parte y la última, que siempre considera el valor absoluto de esa variación. Por otro lado, el error relativo va a ser de x tilde o de x guiña. Bueno, aquí está toda la demostración para que ustedes puedan visualizar que al finalmente solamente se llega a que es la norma de delta x dividido en la norma de el valor exacto. Bueno, tenemos si sea y una función, ¿ya? En Rm, entonces la raíz va a ser lo mismo que si yo estoy reemplazando acá mi raíz, me va a dar la imagen de la raíz. Es el resultado exacto, mientras que acá, bueno, tenemos el dato inexacto y luego si tenemos esta función, aquí nos va a arrojar cuál va a ser nuestro error absoluto con respecto a i, ¿ya? Y cuál va a ser nuestro error relativo con respecto a i. Ya. Entonces, de la norma euclidiana de un vector, que esto era lo que al principio me había confundido, que les había dicho acá solamente valor absoluto, pero eso es la norma euclidiana de un vector, ya que está en Rn, es toda esa expresión. Siempre vamos sumando todos nuestras variables, las vamos a elevar al cuadrado y la sumatoria le vamos a calcular la raíz. Por lo tanto, solamente, bueno, esta es error absoluto con respecto a la variable x, ¿ya? Que el valor exacto, y acá solamente con respecto al i, ¿ya? Que está expresado en una función. Factor de condicionamiento, ya. ¿Para qué se ocupa el factor de condicionamiento? Ya lo vamos a ir viendo de a poquito. Tenemos nuevamente una función de que va de Rn hasta Rm con lo siguiente, donde nuestra función original la podemos dividir en varias subfunciones que juntas van a generar un sistema, ¿ya? Entonces, se define el factor de condicionamiento de f sub j respecto a la variable x en el punto x perteneciente a Rn. Acá solamente este es el punto, ¿ya? Este es el punto. Esta va a ser la función en el punto y esa va a ser la derivada con respecto a la variable evaluada en el punto. No se asusten, después vamos a ver que es mucho más simple de lo que se ve. Vamos a ir siempre repasando las ecuaciones que vamos a utilizar en los ejercicios.
Y bueno, para delta X, que también tiene un sinfín de términos en Rn, suficientemente pequeño, se verifica esta desigualdad de que el factor de condicionamiento, todo este valor absoluto, siempre tiene que ser menor a la sumatoria de los coeficientes del condicionamiento por el valor absoluto del delta dividido en el punto, donde el lado izquierdo representa el error relativo en la componente J del resultado y el término de acá representa el error en la componente K del dato. Y con respecto a los números de máquina, acá solamente en los números de máquinas es tratar de enfocarnos como un poco más en la teoría. ¿Por qué? Dice, se define el conjunto de números de máquina donde tenemos tenemos B, tenemos T, tenemos E mínimo y tenemos E máximo. Ya donde aquí después les voy a anotar qué significaba el B, que en este momento no lo tengo a mano. Pero se los voy a anotar en breve. Tenemos B, T, E mínimo, E máximo y solamente esos valores los vamos a ir reemplazando. Acá tenemos el dominio de que va a tomar E y donde los dígitos A sub K ya van a pertenecer a ese conjunto donde A sub 1 tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué en este caso A sub 1 distinto de 0? Para que acá no se defina una parte y ese sigma, que ese sigma va a ser en realidad este sigma solamente es como una notación para ver el límite superior y el límite inferior que va acompañado de acá. Y bueno, E perteneciente siempre a los naturales, a los enteros. El número más grande que se puede representar en la máquina va a ser expresado de esta manera. Ya. ¿Para qué vamos a ocupar esto? Siempre nos van a dar el B, siempre vamos a tener todos los datos. ¿Ya? Y la única opción de que vayamos a ocuparlo es solamente cuando nos pregunten, como cuál va a ser, ponte tú, el número más grande que se puede representar en la máquina. Y ustedes llegan y real que reemplazan solo acá. No necesitan más. Bueno, dice, el número más pequeño que se puede representar va a ser este de acá. Este es el más pequeño, este va a ser el más grande. Y nos dice, dado X perteneciente a los reales con el valor absoluto de X, que va a ser menor o igual que X máximo y mayor que 0, el error relativo de su redondeo viene dado por la siguiente expresión, que ese siempre es el que nos va a importar. Ese R es un radio, pero ¿verdad? Ese dato es muy difícil de calcular, entonces por eso se hace esta representación, que está referido a la precisión de la máquina. Como se dieron cuenta, eran bastantes ecuaciones, pero vamos a ir viendo ya de a poco. El problema 1 dice, sea R perteneciente a los reales, considera el problema de evaluar la función y igual a f de x con f de x igual x menos r al cuadrado. Bueno, tenemos ahí, nos dan la función, ¿no es cierto? Bastante simple, podríamos decirlo. Y el ítem 1 nos dice, para x distinto de r, establezca el factor de condicionamiento de y con respecto a x. Ya, esto es muy importante, porque nos pueden pedir el factor de condicionamiento de x con respecto a y, y eso es distinto, ¿ya? No siempre va a ser lo mismo, entonces saber con respecto a cuál estamos calculando el factor de condicionamiento es importante. Y esta condición de acá, ya vamos a ver por qué es importante, o en realidad por qué la pusieron. Bueno, de acuerdo a la ecuación del factor de condicionamiento, que nos vamos arriba, podemos visualizar de que es el valor absoluto de x sub k dividido en f sub j evaluado en x por el valor absoluto de la derivada en la variable evaluada en el punto. Bueno, eso es lo que vamos a hacer automáticamente. Y acá, lo anoté. Eso y eso. X es X, ¿ya? Que es el punto.
En realidad no nos dan el valor de x, así que solamente lo dejamos expresado como x. Tenemos f de x, que es la función que nos dan. Y tenemos la derivada de la función con respecto a x, se nos baja el exponente, nos queda el 2, y sabemos de que eso solamente nos queda de esa expresión. Bueno, aquí se nos va ese término con s, ya recordar que aquí siempre tenemos los valores absolutos, se nos va s con s, y nos sobrevive solamente este valor absoluto. Si nos damos cuenta, abajo nos queda x menos r en el denominador. Por lo tanto, necesitamos como mínimo esa condición de que x sea distinto de r, para que no se nos haga 0, ya que no podemos, nunca hemos podido dividir por 0. Listo. Ahí estaría definido nuestro factor de condicionamiento como una función. Dice 2. Sea r igual a 0 si tenemos x tilde perteneciente a r con un error relativo de 0 a 1. ¿Qué error relativo se puede esperar en tilde? Ya, el error relativo con respecto a x tilde es distinto también al error relativo de tilde. Entonces, ¿qué nos dan? Tenemos datos. Nos dan de que r acá es igual a 0, ¿no es cierto? Que lo dan ahí en el enunciado. Y nos dan el error relativo en x tilde, que es 0,1. Eso lo dan. Bueno, pero esto por ahora no me lo vean. Lo vamos a correr para acá. Ya. Estamos hasta aquí, estamos claros. Aquí también estamos claros porque eso lo dan. Y de acuerdo al enunciado de arriba, ustedes siempre pueden ir viendo, corroborando las ecuaciones. Tenemos de que el error relativo de i tilde va a ser el condicionamiento en x, evaluado en el punto, por el error relativo de x tilde. Entonces, el error relativo de x tilde lo dan, ¿ya? Pero el condicionamiento evaluado en el punto no lo tenemos. Pero en realidad lo tenemos y no lo tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos como lo había mencionado en este lugar, esto lo voy a anotar acá, poner en azul. Tenemos que la función del condicionamiento es esta de aquí arriba. Esta de aquí. Entonces, nos dicen de que r vale 0. Entonces, si r vale 0, nos queda de que va a ser 2x partido en x en valor absoluto, que en verdad eso es solamente 2, y el valor absoluto de 2 es 2. Entonces, simplemente nos queda de que nuestro factor de condicionamiento evaluado en cualquier punto, porque nos queda una constante, siempre va a ser 2. Entonces, esto vale 2 y esto vale 0,1. Entonces, tenemos 2 por 0,1, nos queda 0,2. Por lo tanto, podemos decir de que el error relativo con respecto a i tilde es 0,2. También podemos expresar, y no olvidemos, de que el error relativo también se escribe de esta manera: el valor absoluto de nuestro delta i dividido en i en la raíz, i tilde. Perdón, no i tilde, en la i raíz. Y nos da 0,2. Y en el ítem 3 nos dicen, ya, sea r nuevamente igual a 0, y nos dicen de que x tilde es igual a x raíz más el diferencial de x. Nos dan el valor de la tilde, de la raíz, nos dan el valor de como delta x, que también se puede escribir así o se puede escribir así, ¿ya? Hay muchas maneras de escribirlo. ¿Cuál es el error relativo de x y cuál es el error relativo de i tilde? Bueno, vamos con eso. Entonces, tenemos que el error relativo de x tilde, acá vamos a poner ojo de que es x guiña, ¿ya? Como lo dice la notación, siempre va a ser el delta x dividido en la x de la raíz, y todo es un valor absoluto. El del delta x lo mencionan acá, ¿ya? Que es lo mismo. ¿Cuántas maneras también lo pueden escribir? Puede ser delta x, puede ser así delta x, o puede ser delta, la función en delta x, eso también es lo mismo. Así que hay que tener consideración que se pueden ocupar distintas notaciones. Bueno,
no nos perdamos, tenemos 0,01, que es el valor que va a ir en el numerador, y nos dicen del valor de x raíz, que es 0,1, que también lo dan. Por lo tanto, a eso lo dividimos y sacamos valor absoluto y nos da que es 0,1. Por lo tanto, ya tenemos el error relativo con respecto a x tilde, que es 0,1. Ya. ¿Qué necesitamos entonces para calcular el error relativo en i? Bueno, para calcular el error relativo en i necesitamos el dato exacto y el dato inexacto. Bueno, el resultado exacto es de acuerdo a el exacto, recordemos que es S, vamos arriba, miren, para que no nos perdamos y refresquemos la memoria de la materia. Tenemos que acá necesitamos el dato exacto y el dato inexacto. Conocemos de que este es el dato exacto, ¿ya? Y todo esto de acá es el resultado inexacto. Ya, entonces eso es lo que necesitamos para calcular el error relativo. Ya, primero calculamos el error exacto. Tenemos el valor de x raíz, de que es 0,1, y eso lo reemplazamos en la función. ¿Pero en qué función? En la función que nos dan al inicio, que era x menos r al cuadrado. Y nos dicen de que r vale 0, y bueno, tenemos el valor de que va a tomar el x, que va a ser ese x', y que es 0,1, que también lo dan en el enunciado. Entonces solamente reemplazo, lo elevo al cuadrado y me queda eso. Entonces este va a ser mi valor exacto. Este va a ser mi valor exacto. Pero ¿qué me falta? El valor inexacto. El valor inexacto es el exacto más esa variación. ¿Ya? Que es lo mismo que yo reemplace ahora esa variación, que es la que me mencionan, que es 0,1. Bueno. X tilde. Sí, está bien. Sí, acá. Se reemplaza eso dentro de la función y después nos da este resultado de acá. Bueno, entonces, ¿cuál es la variación? La variación va a ser el exacto, el inexacto menos el exacto, que este va a ser mi inexacto y este es el exacto, y me va a dar el resultado de la variación. Y ahora que yo tengo el resultado de la variación, recién puedo sacar el error relativo. ¿Por qué? Porque recordemos que el error relativo es el valor absoluto del delta i evaluado en el i estrella, que va a ser igual a lo siguiente. Este tenemos la variación y ese va a ser este resultado. Este lo obtenemos y este de acá es el que tuvimos arriba. Dividimos y el error relativo con respecto a i es 0,21. ¿Dudas con el primer ejercicio? O si creen que voy muy rápido, me van diciendo nomás. Ya, vamos con el problema número 2. Cualquier cosa estoy atenta igual al chat. Gracias, Francisca. Ya, dice, responda sí o no y justifique su respuesta. Bueno, sí o no, un problema tiene mala condición si el resultado es muy sensible a cambios pequeños de los datos. ¿Qué opinarían al respecto? Vamos a ir viendo al tiro las respuestas. Bueno, el primer ítem es verdadero porque la mala condición es de qué tanto yo me estoy aproximando, de qué tanto yo estoy cercana a mi error o qué está pasando con mi error. Y si en realidad, si el resultado es muy sensible, si yo cambio muy poco mis datos y me genera un error tremendo, la verdad es que tiene una mala condición. Esto está muy bien definido. En el 2 dice, ¿la condición de un problema depende del algoritmo que usamos para resolverlo? Ya. Aquí ya entramos un poco más a la teoría y eso es falso. ¿Por qué? Porque la condición del problema
es una propiedad inherente del mismo, o sea, no depende como del algoritmo. Es totalmente nada que ver con el algoritmo. Yo, por donde sea que lo resuelva, la condición es netamente propia del mismo, ¿ya? 3 dice, si dos números reales son representables de manera exacta en un sistema de puntos flotante, ahí es flotante, bueno, en otros términos igual se dice flotante, entonces es representable su suma. Ya, aquí está un poco como quizás más teórico, pero eso no puede pasar, porque imagínense si dos números son máximos, pueden ser máximos, entonces si dos números reales son representables de manera exacta en un sistema de puntos flotante, entonces es representable su suma. ¿No? La verdad, puede que eso no siempre, puede que suceda constantemente, pero en verdad existen particularidades que hacen de que esa afirmación sea falsa. Y 4, si tenemos un problema de buena condición, ¿ya? Entonces cualquier algoritmo va a producir un buen resultado. Y habíamos dicho al inicio de que la buena condición es propia del ejercicio, como de la matemática, pero que era independiente del algoritmo. Pero, entonces, eso no siempre va, ya, sabemos que tiene buena condición, pero elegir el algoritmo adecuado también nos induce a saber qué tan bueno es el resultado. Sabemos que siempre va a ser bueno, pero también depende del algoritmo que utilicemos de qué tan bueno sea, ¿ya? Por eso dice, cada algoritmo está diseñado para ser aplicado bajo ciertas hipótesis sobre la función a trabajar. Por eso es que hemos estado viendo, por ejemplo, el método de Newton, el método de punto fijo, el método de bisección, ya que cada uno igual está como dirigido para cierto tipo de ejercicios. Por ejemplo, el Newton está dirigido cuando son sistemas extremadamente amplios y que en verdad tú puedes ir iterando muchas veces y es más simple. Pero en cambio, el primer método que vimos, que fue el método de bisección, que en verdad es un método súper robusto, es súper lento de trabajar, pero en verdad cuando necesitas, por ejemplo, 2 iteraciones, es así, ¿me entiendes? Te da una aproximación muy buena para pocas iteraciones. Entonces, depende mucho del ejercicio, del algoritmo y de lo que yo estoy buscando. Cualquier duda que van teniendo me van avisando por el chat nomás, chicos. Vamos con el problema 3. Dice, para la siguiente función h, determine las partes de buena y mala condición de su dominio. Bueno, tenemos de que h va a tomar dos valores. ¿Qué valores va a tomar? Va a tomar 0 y 1. Si x es menor que 0 y si x es mayor que 0, tenemos sus respectivos valores. Ya. Una parte, aquí, bueno, ya van a ir viendo la pauta. Entonces, recordar que si es pequeño, si el condicionamiento es pequeño, eso quiere decir que tiene buen acondicionamiento. Entonces, h es diferenciable en todo su dominio, menos en 0. ¿Por qué? Porque en 0 se produce un salto, ¿ya? Recordar de que si derivamos con respecto a las variables, ahí podríamos ver si era como diferenciable. Y también tenemos que la derivada en x para todos, evaluando la excepción del dominio, siempre va a ser 0. Y para x distinto de 0, pasa lo siguiente. ¿Por qué? Porque aquí no puede ser 0, porque el condicionamiento acá en su denominador está en la función, y la función aquí no puede ser 0, ¿ya? Entonces, por eso ese valor acá se está limitando. Si les piden a veces evaluar condicionamiento de ciertas funciones, siempre tienen que tener mucho ojo de que en el denominador la función que están evaluando o lo que sea del sistema no se puede hacer 0 en el denominador. Y bueno, acá tenemos, por otro lado, que siempre el condicionamiento estaba multiplicado por la derivada con respecto a la coordenada, que en este caso la variable es x, es 0. Entonces, al final el condicionamiento va a ser 0. Recordar entonces si
era pequeño, entonces tenemos un buen acondicionamiento. Entonces, ¿qué podemos decir? Que tenemos un buen condicionamiento en todos los reales, exceptuando el 0, ¿ya? Y hay un mal condicionamiento en 0, porque al final no se puede calcular en 0, y eso no nos permite conocer qué está pasando cuando toma esos valores, ¿ya? Este estaba súper simple, el ejercicio 3, y vamos con el cuarto. Dice, usted quiere medir la cantidad X perteneciente a los reales, cuyo valor exacto, ya vamos a ir anotando al tiro, yo tengo acá los datos. El exacto, recordar que el exacto se denotaba de esta manera, 1.01. Y dice, su instrumento de medición le permite medir en el intervalo de 1.01 menos 0.005 hasta 1.01 más 0.005. Bueno, acá tenemos el intervalo donde podemos medir y ahora se necesita el valor de y igual x cuadrado menos 1, ¿ya? Aquí nos dan como una función, con un error relativo menor o igual de que 1%. Ya, está como harta información. Y nos preguntan, dice, ¿es suficiente la exactitud de su medición de x para calcular y con el error requerido? De no ser así, ¿qué error relativo se necesita en x? Ya. El delta que está aquí, o este, cuando nos presentan el intervalo, eso es lo que yo puedo variar. Puedo o sumarle o restarle 0.05, por lo tanto, esa va a ser variación. Eso es lo que tanto puede variar dato exacto. Y dato exacto es este. ¿Y cuánto puede variar? Esa magnitud. Entonces, el resultado exacto, que sabemos de que es el I estrella, que es mi dato exacto, va a ser igual al X estrella al lado de la función que me dan acá. Entonces, si evaluamos el dato exacto, el resultado obtenido es esto de aquí, ese valor. Bueno, tenemos los datos más extremos, o sea, ¿qué tanto puede variar? Yo puedo tomar el dato que más me puede variar hacia la derecha y el dato que más me puede variar hacia la izquierda como en la recta. Voy a tomar los casos extremos, o sea, mi dato más inexacto, recordar, el exacto es este, ¿ya? Pero mis datos más inexactos, o sea, los que más se van a alejar, va a ser ese y este, o sea, x tilde 1 y x tilde 2, que los denoté ahí, y esos son los casos extremos que vamos a considerar, ya que los otros, por ejemplo, el 0.04, el 0.03, todos esos valores que también pueden ir variando, pero eso está más cercano al dato exacto. Entonces siempre consideramos los datos más extremos. Dice así, entonces vamos a ir considerando los datos más inexactos. Tenemos que I tilde va a ser, evaluamos en la función del más inexacto y del otro del más inexacto y nos van a dar estos valores, este valor y este valor. Entonces, conocemos de que mi dato exacto es este, y si yo quiero conocer la variación de mi I1 y mi variación del I2, solamente tengo que reemplazar acá en esto. Este valor es este de aquí, ¿no es cierto? Y este otro valor va a ser ese de ahí. Solamente los voy restando para cada situación. Este se mantiene constante tanto para el I1 y para el I2, pero el que va variando es este de acá, ¿ya? Que son los I tilde 1 y I tilde 2 y nos dan esos valores. Bueno, esas son las variaciones, ¿ya? Y ahora, entonces calculamos mi error relativo. ¿Mi error relativo para qué? Para el I tilde 1 y mi error relativo para el I tilde 2. Siempre recordamos que es delta I1 dividido en I estrella y delta I2 dividido en I estrella. Este lo obtengo, este lo obtengo, este va en ese numerador, este va en este otro numerador, y el I estrella, ¿de dónde lo obtengo? De acá arriba, que es el que va tanto aquí como acá abajo. ¿Qué obtengo? Un error relativo del 0.5 y el otro 0.5. Recordar que si lo pasamos a porcentaje hay que multiplicar por 100 y nos da que el error es del 50% aproximado en ambos. Bueno,
O sea, es el tremendo error. Y viendo, ahora dice, ahora se necesita el valor tanto con un error relativo menor o igual que 1%. O sea, es que estamos por las nubes. Y necesitamos que sea menor al 1%. ¿Y ahí cómo hacemos eso? Entonces, sabemos de que esto tendría que ser 0,01 y esto tendría que ser 0,01. Ya, entonces lo que tenemos que evaluar es, pasamos que esto tiene que ser igual a eso y esto idealmente igual a este valor, que fue lo que expresé acá. Este que antes estaba acá en el denominador, solamente lo pasé hacia acá multiplicando. Por lo tanto, lo que me interesa es saber el rango de validez de ese dígito, porque el dígito exacto nunca va a cambiar. Es exacto. Es nuestro valor exacto. Y lo que nosotros queremos evaluar es la variación. ¿Qué tanto tiene que variar ese número exacto de tal manera que se cumpla un error relativo de un 1%? Bueno, este como ya lo conocemos, lo pasamos chum para acá. Listo. Y esto es lo que nosotros queremos, el 1%. Porcentaje que queremos, ahí lo noté. Entonces, este delta I, en valor absoluto, tiene que tener una magnitud de 0.000201. Ya. ¿Y qué conocemos del delta I? También conocemos de que el delta I está expresado como esta manera. Lo voy a anotar como antes, que se veía que el delta I es I tilde menos I estrella. ¿Ya? Entonces, para que nos pongamos aquí que el delta I es igual a I tilde menos I estrella. Solamente pasé el I estrella para este lado, ya que el I estrella es lo que yo conozco. Eso siempre va a ser fijo. Este valor es el fijo, ¿no es cierto? Y bueno, ese delta I lo acabo de calcular de arriba. ¿Y de dónde obtuve este delta I? Bueno, de la condición que yo quería el 1%. Entonces, ahora sumo estos valores y me da esta magnitud acá de 0.020301 y ese va a ser el valor que va a tomar mi dato inexacto, ¿ya? Mi delta, mi I tilde. Entonces, esto es lo que puede variar. Y bueno, entonces el X tilde, esto, ¿de dónde lo saqué? Recordemos que nuestra, vamos a ver arriba la función para que no olvidamos, es esto de aquí. Y si despejamos, y es igual a x cuadrado menos 1. Pasamos el x para el otro lado, perdón, el 1 para el otro lado, me queda 1, y más 1 es igual a x cuadrado, hacemos en raíz, me queda y más 1 en raíz es igual a x. Eso es lo real. Entonces, ahora si lo estamos viendo de la otra expresión, de acá, de la tilde, nos queda de que acá me faltó ponerle el tilde. Ya, entonces tenemos de que esta magnitud corresponde al I tilde, que es la que yo voy a reemplazar ahí, le sumamos el 1 y le calculamos la raíz. Y esto me da aproximadamente 1.01, bueno, bastante cercano al número original, ¿ya? Porque al final sabemos que la raíz de 1 es 1. Y esto es lo que nos pertenece al error. Eso es lo que yo me voy a variar, ¿ya? Es mi dato inexacto. Bueno, ahora, ¿qué vamos a proceder? Calculamos el error absoluto y el error relativo. ¿Para qué? Ya vamos a ver. Entonces, de acuerdo a las condiciones, sabemos que el error absoluto, bueno, siempre va a ser el dato exacto menos el dato inexacto, pero eso en valor absoluto. El valor exacto lo tenemos, lo da el ejercicio, y el valor inexacto lo acabamos de calcular acá, ¿ya? Le calculamos el valor absoluto, es chan, 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 listo. Y calculamos el error relativo. El error relativo, que es el valor absoluto dividido en el valor absoluto del valor exacto. Entonces, si lo dividimos, nos va a dar un valor de 0.000985515, que ese va a ser nuestro error relativo. Gráficamente, aquí puse la función solamente igual ahí, ¿ya? Que esto es lo que está, esa gráfica, miren, corresponde a eso.
¿ya? Y que como era x cuadrado menos 1 es igual a y, es x cuadrado, pero desplazado una unidad en el eje de las x. Recordemos que acá está el 0, lo voy a denotar acá. Ahí está el 0, absoluto, que acá están las x y hacia arriba está la y. Ok. Entonces, antes, ¿qué teníamos? Si vemos esta gráfica, tenemos de que nuestro valor exacto es esto, ¿ya? ¿Y hasta cuánto se podía desplazar? Hasta 1.05. O sea, miren, ¿qué nos decía el ejercicio? Este era el intervalo, ¿ya? Ese intervalo es lo que yo dibujé abajo. Al medio puse 1.01, en el extremo superior pongo el valor máximo y en el extremo inferior el valor mínimo. Y ahí se ven la tabla de los errores que lo acabamos de calcular. Entonces, tengo mi valor exacto y en todo lo que yo me puedo manejar. Entonces, acá el error relativo, y vamos viendo, este es el i, ¿ya? Y en esta parte podemos ver que el error absoluto es el límite, acá tenemos el de arriba menos el de abajo, y nos da 0.01. Y acá tenemos de que teníamos 0.001 menos 0.02, nos da 0.5, que era lo que nos había dado al principio, que al final era como demasiado error, en verdad. Mucho error, así que recordar que el error absoluto es el como límite superior menos el inferior, y el relativo es el absoluto dividido en la norma del punto inicial, ¿ya? Miren, lo voy a anotar acá en las ecuaciones porque siento que así puede quedar más claro. Relativo va a ser igual al absoluto dividido en el error del x fijo, ¿ya? Entonces, antes, ¿cuánto error teníamos? Nosotros habíamos calculado que teníamos un error aproximado del 50%. Ya. Veamos cómo se veía en la gráfica. Entonces, el error absoluto, que lo acabo de calcular aquí, es 0.01. 0.01. Y el error de mi punto fijo, ¿cuál es mi punto fijo? Este. Y nos proyectamos hacia acá, veo el error. ¿Cuánto es? 0.02 dividido en 0.02, que es lo mismo que está aquí arriba, y por eso yo deduzco que eso es lo que teníamos antes de un error del 50%. Y ahora después, con los datos obtuvidos, ¿qué podemos obtener? Tenemos nuestro... A ver, parece que copiamos la gráfica. 0.2. Ya aquí parece que puse para la gráfica. Ya, entonces la del después en verdad es la misma análisis, y ahí vamos a verificar que el error que tenemos es solamente como de 1%. Cuando le suba la pauta se las voy a subir bien con el otro gráfico, ¿ya? Dudas de este ejercicio, que igual estaba como bastante, necesitaba bastante análisis, como hartas variables, como saber qué pasó, qué es lo que me convenía hacer primero, qué es lo que me convenía hacer después. Si tienen dudas me dicen en el chat nomás. Ya, y vamos entonces con el ejercicio número 5, que dice lo siguiente. Calcule el número más pequeño en módulo, el número más grande en módulo y la precisión de la máquina. Entonces, ¿a dónde nos vamos? A la materia de la precisión de la máquina. Vamos a repasar un poquito para ver los valores. La materia. Acá. Siempre recordar de que el primer término que nos dan en la función equivale al b, luego este equivale al t, luego este equivale al e mínimo y este al e máximo.
¿ya? Y el número más grande está representado por este término. O sea, si tenemos el B, tenemos el T y tenemos todos los E, o sea, fácilmente podemos calcularlo. Luego, el número más pequeño expresado por este término y la precisión de la máquina por esa división, esa fracción. Ya, vamos entonces abajo, agarramos literal solamente esas tres ecuaciones y reemplazamos. Entonces, el primero, ¿qué es lo que era? El B. El segundo, ¿cuál era? El T. El otro era el E mínimo y el otro es el E máximo. Y bueno, aquí también les había puesto las ecuaciones. Y el primero, entonces, vamos al más pequeño de módulo. Entonces, el X mínimo, que es el número más pequeño que se puede representar en la máquina, está denotado por esa función, que es la misma que tengo anotada acá. El B sabemos que es 2, el E mínimo es -7, eso es muy importante estar consciente de los signos, siempre se conservan, y -1. Por lo tanto es 2 a la -8 y ahí tenemos el número más pequeño que se puede representar en la máquina. Y el X máximo es esta de acá, esta ecuación, entonces solamente reemplazamos, tengo que siempre estar ordenado con mis valores, cuáles son los que necesito, y menos t, ¿no es cierto? Reemplazamos 1 menos 2 a la -4 y por 2 a la 7 que me queda 120. Y la precisión de la máquina, ya miren, esto de acá en verdad siempre se corrobora o se omite, porque en verdad no tenemos cómo comparar de que este valor sea mayor que este, ya que tampoco tenemos el valor de R. Por lo tanto, si es que no dan esa como comparación o esos límites, solamente se ocupa esto de acá, porque esto de aquí es una igualdad. EPS es igual a esto de acá. Eso siempre pasa, ¿ya? Tenemos el numerador, tenemos a esas variables dividido por la mitad, reemplazamos, literal es bastante simple, y metemos a la calculadora. No hay mucho más que decir, la precisión, si se dan cuenta, no tiene tanta precisión, pero por ejemplo, el número más pequeño de la máquina tiene hartos decimales, acá tiene ya, pero la precisión no es tan grande. Perdón, no tan pequeña. Es más grande que pequeña. Hay algunas que traen una precisión casi ínfima. ¿Dudas o consultas del ejercicio? Ya, entonces me queda como tarea para la casa. Para mí les voy a subir la gráfica correspondiente. Y eso, consulta a los que están acá. ¿Qué prefieren? Como de que quizás suba como la cápsula de la ayudantía o voy a aprovechar de grabar al tiro la grabación para que no.